Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente. Seguimos hablando acerca de cómo preparar nuestro trabajo final, pero lo más importante, cómo construir conocimiento que pueda ser de utilidad realmente como miembros del equipo disciplinario que trabaja en terreno, en la comunidad. Entonces nos quedamos que les presentaba esta tabla de priorización a fin de que sea una propuesta que pueda ser de utilidad para establecer nuestro problema. ¿Cuál es el problema que vamos a abordar? Como les decía, a lo sumo dos problemas vinculados. Lo ideal es el más importante que encontremos gracias a esta tabla. Y decíamos que vamos a poner aquí los 3 o 4 que nos han quedado después de identificar y de votar por cada uno de ellos y llegar a un consenso. Y que lo vamos a priorizar sobre la base de la importancia relativa que tiene, la factibilidad de intervención y la efectividad prevista de la intervención. En cuanto a la importancia relativa, lo primero que vamos a ver es la magnitud. Esta magnitud también la vamos a decidir en consenso. Por ejemplo, el problema tiene una alta prevalencia o incidencia. Es una prevalencia o incidencia media, le vamos a dar 3 puntos. Y una baja prevalencia o incidencia, 1 punto. Por ejemplo, nuestro problema es que se ha desarrollado, que tenemos un brote de sarampión. Entonces, es una prevalencia alta, es una incidencia alta. Entonces, tenemos una incidencia alta porque algo emergente. Entonces, 5 puntos. ¿Verdad? La magnitud, cuán importante, cuán relevante es. Luego, dentro de siempre el mismo criterio de importancia relativa, cuán severo es el problema. Bueno, tenemos que, por un lado, hay un grupo de personas con diarrea, pero por otro lado, además de que hay diarrea, de que hay infecciones respiratorias superiores, estamos viendo que aquí, en el bajo Lempa, tenemos una alta incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica. Eso me da una mortalidad alta, una morbilidad larga y además discapacidad. Entonces, esto es muy severo. Lo tenemos que abordar sobre el tema de diarrea y de infecciones respiratorias, aunque nos preocupan mucho. Este es un ejemplo, es un ejemplo. Puede ser que en algún momento sea un problema de diarrea, que tengamos un brote de cólera, como el que tuvimos hace unos años, que nos diga que esa mortalidad es altísima y entonces tendremos que ponerle a eso 5 puntos. O sea, vamos a tener varias situaciones, pero unas van a ser más severas que las otras sobre la base de estos criterios. Siempre en la importancia relativa el impacto económico sobre el hospital, sobre el nivel de atención que nos corresponda. Por ejemplo, si estamos en área hospitalaria, que es la que su servidora ha trabajado mucho, por ejemplo, los pacientes con trasplante renal, eso tiene un alto impacto económico. Entonces hay que abordar cómo evitamos que los pacientes lleguen a trasplante, cómo en el primer nivel podemos atender a los pacientes con hipertensión arterial, a los pacientes con diabetes, a las personas que trabajan en el campo y que no se hidratan adecuadamente y que están expuestos a pesticidas, cómo atendemos a que este problema no llegue para que sea tan alto impacto en la sociedad como es un trasplante. Entonces, esos son los criterios que el equipo debe de analizar y votar por ellos. Bueno, ese es el primer criterio. El segundo criterio grande, ¿verdad?, de priorización tiene a su vez otros subcriterios. ¿Es factible? Es decir, ¿es posible que yo intervenga este problema? Primero, tengo el recurso humano, suficiente cantidad y bien capacitado, le vamos a poner 10. Si requiero nuevos recursos y tengo que capacitarlos, entonces todavía no le puedo entrar a este problema porque tengo solo poquitos, entonces le voy a poner 5. Y no hay recursos, son muy pocos, entonces es 1. Y qué interesante, o sea, yo quisiera tener el abordaje de los pacientes diabéticos y su educación en esta comunidad. O quiero abordar la higiene oral, pero no tengo odontólogo. Entonces es un problema que a lo mejor hay que intervenirlo, pero que en este momento no voy a poder. Ahora, eso no quiere decir que no lo abordo,
quiere decir que a lo mejor le pongo 5, pero como lo estoy calificando con la magnitud, es una sumatoria. O sea, no estamos diciendo de que un criterio discrimina el que no abordemos un problema. Es una sumatoria. Ahora, la factibilidad de intervención. ¿Tengo materiales de equipo? Sí. ¿Tengo adecuada en suficiente cantidad? Bueno, tiene 10. Pero no, quizás voy a tener que adquirirlo. Tengo poco, es 5. No hay material y equipo, 1. Pero esto sí nos aterriza, en palabras muy comunes, nos aterriza, nos pone con los pies sobre la realidad de si hay cosas que podemos hacer o no. Entonces, ¿qué otras vamos a poder hacer hoy mientras estamos trabajando en la adquisición de material y equipo para poder resolver este otro problema después? O sea, esto nos pone como en una situación muy lógica de administración de los recursos, pero no de olvidar un problema por otro. Yo no quisiera que tuviéramos esa mala interpretación. Luego, siempre en el 2, la factibilidad futura de la intervención, otro subcriterio es el recurso económico, ¿verdad? ¿Se dispone de suficiente recurso económico? ¿No se dispone de él en mediana cantidad o no se dispone de él? Entonces, esto también nos movilizará si tenemos que buscar cooperación, tenemos que buscar alianzas intersectoriales, o sea que este tipo de calificación no es para no hacerlo, sino que es también para qué medidas vamos a ir tomando, qué abordaje. Y siempre dentro del segundo criterio de factibilidad de la intervención, otra subcriterio, y esto lo vamos a ver, cómo las políticas a veces, en conformidad a las políticas, podemos intervenir o no un problema. ¿Existen políticas o normativa que sustenta la intervención? ¿O las políticas no existen? O existen pero aún no se implementan, pues podemos ayudar nosotros con esto, o no existen, pues entonces podemos irlas creando. Pero para atender el problema actual habrá que ver si esto nos da factibilidad. Otro criterio, interés del personal por involucrarse. A veces el personal tiene mucho interés en involucrarse, a veces no tiene interés en involucrarse y el personal no quiere participar. Habrá que hacer mucha gestión de cambio para poder esto. Bueno, luego en cuanto a la efectividad prevista, también si existe evidencia científica de lo que queremos hacer, porque en muchas ocasiones nosotros podemos querer hacer tratamientos o intervenciones, incluso de educación y de promoción, que no son sustentadas por la evidencia científica. Entonces, por muy buena intención que tengamos, no va a tener ningún cambio, ninguna efectividad en cambio en la salud, en los indicadores de salud de la población, porque no existe evidencia científica. Entonces, esto es bien interesante, ¿verdad?, que también se evalúe. Y finalmente, algunos factores que inciden en que no sea efectiva la intervención es factores locales, ¿verdad? Por ejemplo, que tengamos que trabajar algunos factores culturales o sobre todo factores de alianza, de intersectorialidad de la comunidad. Habría que atenderlos, como por ejemplo, que ustedes quieren visitar una zona, pero que esa zona tiene algún problema de limitación geográfica por violencia, por el tipo de personas que está ocupando el área territorial, una serie de situaciones que se están dando en nuestros países. Y efectividad prevista de la intervención también tiene otro subcriterio, que es tiempo necesario para ver los cambios. Puede ser que en nuestro deseo de ayudar a la población a salir de un problema, nosotros ofrezcamos que de aquí a diciembre hemos solucionado un problema de embarazo adolescente, por decir algo. Pero eso no va a ser así, ya que el tiempo de eso requiere una serie de intervenciones de largo y mediano plazo. Entonces, hay intervenciones, hay que tomar en cuenta el tiempo para ver si la efectividad que nos está pidiendo a veces la jefatura superior es probable o no, o negociamos el tiempo, o el tiempo nos va a permitir que nos ocupemos de otro problema. La plata, nuevamente, en factibilidad, hay que tomarla en cuenta. Bueno, esto sería lo que nosotros tenemos que utilizar como criterios para poder hacer una adecuada intervención e identificación de los problemas. Espero que esta sencilla herramienta les sirva para nuestro gran propósito de apoyar y mejorar el estado de salud de nuestras comunidades. Muchas gracias. Hasta la próxima.